Lo invito a que retomemos casa acá. Yo nací siendo lo que yo soy y Dios me dio el privilegio de desarrollar lo que yo nací siendo. Y yo me hice en Envigado. Yo no tuve que ir a ningún lugar del mundo a hacerme. Yo nací en Envigado y mi primer proyecto de restauración lo hice en Caldas, Antioquia. Ahí está todavía la Casa de la Cultura de Caldas. Fue mi primer proyecto en Colombia de restauración de bienes muebles e inmuebles. ¿Y qué comprende la Casa La Cano? Casa Cano comprende crear un museo ¿Un museo? con las obras que tengo y que he adquirido de otros autores de otros países. Perfecto. Porque cuando he encontrado artistas que tienen tanta alma en el arte, me ha gustado comprarles sus obras. Soy Marion Álvarez Rodríguez y tengo la feliz oportunidad de acompañarlos al lado de un personaje muy relevante de nuestra cultura. Envigado no solo ha sido cuna de poetas y soñadores, sino un territorio donde el arte ha sido una forma de resistencia, belleza y rebeldía espiritual. Hoy abrimos las puertas del alma de nuestra tierra para recordar a los pioneros que transformaron la materia, el color y la fe en eternidad. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, mi doctora Marión, por haberme vuelto a invitar aquí a su programa. Muy honrado, muchas gracias a usted y a mi amado Envigado, hombre, mucho tiempo de ausencia, pero siempre en Envigado, siempre. Maestro, la invitación hoy muy cordial es hacer una travesía por el arte envigadeño. ¿Qué le parece si empezamos con Débora Arango? Tengo entendido que ella rompió el silencio con su pincel cuando en el país aún no tenían voz las mujeres. Ella se atrevió. ¿Qué mensaje cree que nos dejó Débora Arango en su obra, en su arte y en su razonamiento? Que yo pude escuchar de Débora en el tiempo que pasábamos en el taller, porque tuve ese privilegio tan sano y noble de que Deborita se iba al escondido para el taller y llegaba ya a las 10 de la mañana muchas veces de mano de la hermana. Y en el taller estábamos el padre Julio, mis dos hijos menores, mi perro Rottweiler y yo. Y muchas veces con la modelo Liliana, que era la modelo de nosotros en ese tiempo. Y uno escuchaba de su vida tan dura, porque perteneciendo a una familia conservadora, un día tiene la oportunidad de salir a la calle, se encuentra con un universo que no conocía. Partos callejeros, mujeres en la calle pidiendo limosna, mujeres abusadas, maltratadas, una sociedad tan desigual, y ella viviendo en Casablanca, una casa llena de privilegios y de cosas. Y Deborita estaba en contra de eso, cuando descubrió ese mundo real en que estaba viviendo. Aparte de eso que era tan linda, era una guitarrita, una mujer muy linda, físicamente pero intelectualmente era una mujer muy noble y formada y humilde. Y llegar donde llegó, cuando empezó a plasmar su obra, que el que más se fijó en su obra fue Gaitán. Y Gaitán, un tipo en ese tiempo que estaba partiendo la historia del país en dos. Y entonces contrató a esos pulpos de la ultraderecha que eran Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y Ospina Pérez. Y aparece una mujer pintora, porque muy pocos artistas masculinos se habían comprometido con el arte a ese extremo, tan brutal y directo como lo hizo Débora Arango. Empezó a ser un personaje tan rechazado y las mujeres de hoy tan cobardes, que con un legado tan grande y tan poderoso como el que dejó Débora, y nadie ha sido capaz de coger las banderas de Débora Arango. Eso ha sido impresionante. Entonces, imagínese Débora llegar a Bogotá a exponer invitada por Jorge Eliezer Gaitán, que se convirtió en uno de sus grandes admiradores y buenos amigos. Y matan a Gaitán y se salva Débora y tiene que ir al exilio. Tristeza, ¿no? Someramente eso. Y Qué tiene tristeza que tan grande. Uy, brutal, hombre. Y tenerse que ir a vivir a México. Entonces, esos son los procesos de la historia que todo el mundo pretende desconocer. Y eso nos llevó que en ese periodo de Débora en el taller fue donde nació el grupo Artistas de Envigado. Hablando del grupo de artistas de Envigado, maestro, tengo entendido que el padre Toro llevó el arte al terreno de lo divino, fusionando fe, creación,
¿Cómo entender hoy ese diálogo entre lo sagrado y lo terrenal y lo humano, que es la obra de este gran artista? Padre Eduardo Toro le quedó grande a Envigado. Como ha pasado a través de la historia, desde el siglo XIII, XIV, el siglo que usted quiera, siempre han aparecido unos personajes que le quedan grande a la historia. El Padre Eduardo Toro es un hombre que, aparte de ser un hombre de mucha fe, es un gran maestro, un gran arquitecto, es un gran restaurador, un gran mosaiquero, un gran escultor. Tenemos un genio en él y yo lo defiendo a capa y espada porque tuve la oportunidad de conocer la grandeza del Padre Eduardo Toro. En la parte humana, artística, es un genio. Me lleva una sorpresa tan grande que he encontrado unos primíparos del arte envigadeño que rechazan un genio como el Padre Eduardo. Entonces es desconcertante eso, que nuestra sociedad no ha evolucionado absolutamente nada. En cuestión de arte. En cuestión de arte, porque hay pintores de domingo, hay pintores de Semana Santa, hay pintores de época, hay pintores de moda, pero el arte simplemente es el arte y el arte es de siempre. Esa es la gran diferencia. El arte tiene mucha conexión con el humanismo. Que el arte es la vida, es el don de Dios. El arte es un privilegio tan simple que se llama arte y es simplemente arte, ¿sí? El arte no es moda, el arte no es estado social de nadie. No es política No tampoco. es política, el arte simplemente es el arte. Es un mundo aparte. Es un universo De creatividad. de creatividad, de uso del cerebro, de la vista, de los sentidos que Dios nos dio. Vámonos entonces ahora con Pancho Rojas, que es un escultor del alma popular, quien moldeó el espíritu del pueblo en madera y bronce. ¿Qué elementos de la identidad envigaña logró inmortalizar este artista con sus manos y desde la óptica de lo que él lograba captar en su razonamiento? Una época en que muchos empezamos a irnos de Envigado por razones obvias. El espacio estaba muy limitado y Pacho Rojas, un gran escultor, un gran tallador de madera y aparte de eso, sobrino de Rojitas, el primer tallador y escultor de Cristos que hubo en Envigado. Y estoy hablando de 100 años atrás, aproximadamente. O sea, no podemos desconocer que Envigado tuvo un gran escultor y tallador que era Rojitas y tallaba Cristos, que todavía hay muchos Cristos de madera, un artesano, por llamarlo así. Él era el abuelo de Pacho. Y Pacho ha hecho una cosa tan importante en Envigado. Nosotros cariñosamente le decimos Pacho. Pacho se casa con una mujer muy interesante, Rocío Rojas. Y se casa con Rocío y una mujer tan valiente. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Y vámonos para París. Y se fueron para París. Una mujer muy valiente. Nos vamos para París. En esa época yo era toda una odisea, ¿no? Vamos Uy, era una cosa escabrosa, pues, porque ir a París, oye, este pendejo envigadeño va a ir para París. ¿A qué para París, hombre? Y Pacho se va a París con Rocío. Y Rocío era la modelo de Pacho. Mire qué equipo fundaron y montaron. Y Pacho desarrolló su obra en la escultura, en la talla en madera y en la restauración. Y mucha gente en Envigado desconoce eso. Estas nuevas generaciones de pintores de domingo y artistas de domingo y de Semana Santa y de temporada, que desconocen un artista como Pacho Rojas, restaurador de las esculturas y monumentos de la Plaza de Versalles en París. ¿Qué va a hacer a ese grado? Obras de Pacho Rojas están en manos de príncipes de Arabia Saudita. ¿Quién es Pacho Rojas que un príncipe de Arabia viene y compra esculturas de él por encargo? Es una maravilla. ¿Qué tipo de escultor tenemos tan genial, hombre? Y aquí lo desconocemos. Y desconoce Envigado la historia. Envigado no puede desconocer la historia de nuestros artistas. Santa María, pintor. El primer lienzo que yo restauré siendo un niño fue una última cena del pintor Santa María. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pablo Estrada. ¿Cuántos en Envigado desconocen que ese resucitado en bronce que hay en el cementerio de Envigado de 6 metros lo hizo el maestro Pablo Estrada?
Imagine qué maestros hemos tenido. Rodrigo Monsalve David, uno de los más grandes acuarelistas de Envigado y de Antioquia y del país, ya fallecido. Gildardo Humberto Castaño Brán, hombre, qué gran... Vamos con ese, vamos con Gildardo Humberto Castaño Brán. Que cariñosamente le decíamos Mataco porque la anécdota que hay de Mataco no es porque era un matón o porque mataba. Cuando era niño, lo llevan a Semana Santa y venía el señor con la matraca que utilizan en los pasos de la estación del Calvario. Entonces dijo, ahí viene el Mataco. Y Mataco pensaba que le decían Mataco era el señor que manejaba la máquina, la caja esa con dos manillas que hacen un ruido, tra, tra, tra. Mataco dijo, ahí viene la mataca, y lo dejaron Mataquito. Entonces, El cielo le dio favor de ponerle soñapa ahí por ahí derecho. y le dejan Mataco, y todos cariñosamente le decíamos Mataco. Ah. Pero él se llamaba Gildardo Humberto Castaño Brán. Una maravilla de tipo, un gran pintor, fue profesor en la Universidad Autónoma, fue profesor de arte, aquí le enseñó mucho a muchos muchachos jóvenes que hoy están pintando y fueron alumnos de Mataco. Mataco era un gran bohemio del arte y de la cultura. Tengo entendido eso, sí, que tenía un lenguaje también muy pictórico. Sí, exacto. Mataco salía a vender sus cuadros y terminaba borrachito. ¿Por qué razón? Porque cada lugar donde se sentaba, había mucha gente que se sentía feliz que Mataco llegara. Era un tipo de una barba negra larga, un pelo largo, crespo. Mataco era un tipo noble, era un ser humano lleno de vida, lleno de ganas de vivir y desarrollar su trabajo artístico. Terminaba borracho y a la larga no sabía dónde había dejado sus cuadros. O sea que, mejor dicho, hasta que la borrachera hacía efecto, se le olvidó que vino fue a vender y a Pero mucha gente promocionar se sus aprovechó obras. de eso. Pues claro. Se aprovecharon de eso y hay mucha gente que tiene obras de Mataco que nunca pagaron. Mataco tuvo el privilegio de casarse con una mujer muy especial, que también era una mujer muy preparada, Amparo Orozco, historiadora, graduada en Filosofía y Letras, una mujer muy preparada. Y tuvo una hija que no tuvo el placer de verla crecer, Catalina, que hoy en día es una gran abogada. Es una cosa maravillosa la lucha de vida de ella. Y que Mataco ahora tiene un nieto, pero nunca lo conoció. Estábamos viviendo una época muy dura, porque había un fenómeno cultural muy extraño, que habían unos nuevos ricos en Envigado y a ellos había que venderles el arte. Y habían unos que no nos interesaba hacer eso, pero no nos metíamos con nadie, porque éramos todos amigos. Porque curiosamente la mayoría de las personas que estaban envueltos en ese nuevo género social que se estaba desarrollando eran amigos de nosotros, compañeros de la Escuela Fernando González, del Manuel Uribe Ángel, de la Universidad de Antioquia, que estaban ahí metidos porque ahí había dinero. Lo que faltó todo el tiempo, dinero, y aparece dinero. Entonces todo el mundo está detrás del dinero. Porque yo no miro eso tanto como vino una solución a un caos económico que vivía el país. Y apareció una solución. Y todo el mundo buscó esa solución porque estaban solucionando problemas sociales, familiares, personales, de desarrollo y evolución de una sociedad. Y Envigado y Colombia, el desarrollo que tiene y el mundo, es a raíz de esa nueva época y ese nuevo momento. Colombia tuvo una transformación muy grande, Antioquia y todas las ciudades. La verdad es que eso tampoco se puede negar, pues que... Exacto. El tipo que niegue que el narcotráfico ha beneficiado a las sociedades del mundo. Yo tengo una anécdota aquí rapidito. Yo tuve la oportunidad de participar en un programa en Nueva York con Esteban Creste, que está en las redes, donde me entrevistan con un señor hablando de la droga, porque creían que yo iba a hablar de la droga porque yo era de Envigado y que iba a hablar de Envigado. En Nueva York hicieron una encuesta. Le cogieron a cada un tipo, recogieron 1000 billetes de $1, de $1, a diferentes niveles sociales de la ciudad. Y todos los billetes están impregnados de cocaína. Todos tenían residuos de cocaína en Nueva York. La conclusión de eso es que eso ha desarrollado tanto el mundo desarrollado, porque ahora el negocio de la droga está en manos de sociedades secretas, de una sociedad de un poder impresionante. Hay países que se mueven en base a los negocios de la droga y eso no se puede negar. Es un nuevo mercado. El fenómeno de hoy, aunque la gente pretenda desconocerlo, es lo mismo que pasó en 1880 con el Papelos Kennedy. El Papelos Kennedy era
un hombre que movió un negocio que era de whisky y de paños que estaba prohibido. Entonces tenía tanto dinero que presentó 3 hijos para la política de los Estados Unidos y llevó uno a la presidencia. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, hijo de uno de los narcos de los finales del siglo. Entonces dígame eso. Entonces, y nuestra sociedad y el mundo se mueven en base a eso. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad, ningún gremio de las élites sociales que han manejado el mundo a través de la historia tuvo la capacidad de crear tanto dinero y crear un negocio de tanto poder económico como el narcotráfico. Pregunten a los Que le bancos si es verdad o no. Que le pregunten a los bancos de si es dónde verdad. tienen tanta plata guardada y quiénes son los que se han beneficiado ellos. Y son tan sinvergüenzas que cuando quieren y se quieren apoderar de ese dinero de esos señores, se lo quitan con una ley porque ellos son el gobierno. Entonces le quitan a esta gente que son dueños de tanto dinero y ahora el negocio de quién es. El negocio es de los que siempre pusieron leyes, normas y condiciones. Ellos se quedaron con el negocio. Lo entiendo. Maestro, para seguir con nuestra travesía, Sí. hablemos de Bedel Sánchez, maestro de la composición y la forma, que fue quien convirtió la geometría en poesía visual. ¿Qué enseñanzas nos deja su obra sobre el equilibrio entre su técnica y la sensibilidad que él mostraba en sus obras? Yo no puedo decir mucho sobre eso porque primero tengo que estudiar esa pregunta y conocer un poquitico más, porque son temas tan delicados y tan serios que requieren no cometer las torpezas y equivocaciones. ¿Cómo califica usted su obra? Sería muy atrevido de mi parte dar cualquier concepto. ¿Por qué? Porque es que ahora el arte lo convirtieron o lo han ido transformando a la mentira. Y el arte simplemente es el arte, como le decía ahora. Entonces, yo acabo de ver, y se va a molestar mucha gente conmigo, porque la cosa la han llevado a una mediocridad tan impresionante que un tipo pega un banano con una cinta en un lienzo Y es una obra de arte. y es una obra de arte. Y la venden por Sí. fortunas completas. Y un pendejo se para en un po o en un puff, en una bienal de arte, envuelto en una túnica, suelta la túnica y empieza a orinar delante de todo el mundo y es la obra exitosa de la exposición. Entonces, ¿qué es el arte? Pues que hemos llegado a tal grado que en estos días un artista vendió una obra que era invisible y le dieron la cantidad de dinero más porque él decía que era invisible y entonces mostraba las manos así. Yo dije, carajo, pero estamos llevados del todo hasta dónde llega la creatividad ahora, ¿no? Mire, esto está tan mal, que un preservativo que encontraron en la cama de Marilyn Monroe lo subastaron por no sé cuántos millones de dólares. Entonces, el facilismo de la sociedad ha llegado a grados tan sucios y tan bajos, no por un preservativo usado, porque si usted se pone a mirar otro concepto del preservativo, tiene unos conceptos muy valiosos, tienen ¿Quién sabe? unas formas muy valiosas, pero coger un elemento y llevarlo a endiosarlo, como coger un banano y pegarlo en un lienzo. Un banano es muy nutritivo, qué dulce un banano, ¿sí? Y delicioso. Y delicioso, pero imagínese un banano, una tela, y la subastan por $80,000. ¿A qué llevaron eso? O sea, Pero esos son artistas desconocidos, eso es una campaña sí, publicitaria detrás, porque pues un artista desconocido y que viene y vende un banano o que viene y vende una obra de arte invisible, pues es que es como irracional, ¿no? es una cosa desagradable hablar de eso, porque es como caer uno en esa película que ellos montaron. Para ellos es muy honroso que se diga de ellos o se critique de ellos. Y entonces, en cierto sentido, ¿qué es? Pues el arte simplemente es el arte. Coja un cincel y un martillo y póngase a darle un bloque de mármol a ver si es capaz De darle forma. de darle La forma que quiere y que quede estético y bello. Coja un bloque de madera a tallarlo, como Pacho Rojas, a hacer lo que Pacho Rojas hizo para la biblioteca de Envigado. Los brazos llenos de fuerza, tallados en madera, para la fachada de la biblioteca de Envigado. ¿Dónde están?
pusieron una cerámica de Ricardo Noreña, un gran artista de Envigado. La cerámica y esos vaciados de él extraordinarios. Entonces sacan la obra de Pacho y ponen, porque cerámica. el momento político ya no era el de Pacho, sino el del otro. Entonces quítate tú para ponerme yo, como dice una canción de la Fania All Star. Quítate tú para ponerme yo, quítate yo. Y eso lo siguen manejando siempre, ¿sí? Me gusta que cante. Me gusta que cante. Maestro, ¿qué tal si nos vamos con Gonzalo Santamaría, el fotógrafo del instante eterno? Él atrapó el alma de Envigado en una mirada. ¿Qué poder tiene la fotografía para preservar no solo la imagen, sino la esencia de una época como este gran fotógrafo? ¿Qué me dice de él? Gonzalo Santamaría, un hombre muy noble, profesor del Colegio El Rosario y de La Salle, por más de 20, 25 años en cada institución. En una trabajaba por la mañana, en otra por la tarde. Y cuando lo jubilaron, se entregó de lleno a la fotografía, que era lo que él era originalmente. Y lo que le gustaba. Y lo que le gustaba. Gonzalo, yo creo que Gonzalo tiene un archivo fotográfico de más de 15.000 negativos Ay, de por la Dios. historia de Envigado. Imagínense, tiene un registro histórico ilustrado que Gonzalo se convirtió en el fotógrafo de nosotros los artistas, de los que decíamos ser artistas, simplemente éramos unos obreros del arte y lo seguimos siendo. Y Gonzalo siempre nos seguía para donde nosotros íbamos con nuestras exposiciones y algunos reconocimientos que hacían, siempre estaba Gonzalo ahí detrás de nosotros, registrando la historia, el presente y pasado de Envigado. Ese Envigado que realmente lo tiene Gonzalo Santamaría, porque han habido otros fotógrafos en Envigado, pero son unos fotógrafos que han sido muy comerciales. Gonzalo ha sido un fotógrafo arte, cultura, historia, ha sido todo eso, un investigador, un estudioso, y él todavía está vivo, vive por Los Naranjos, diagonal al hospital donde quedaba la clínica Santa Gertrudis, y es el fotógrafo de la historia de Envigado. Como le digo, habían otros fotógrafos como Guillermo Mazamorra, un fotógrafo muy comercial, estaba Joto Vélez, que era el fotógrafo, pero había un fotógrafo clásico, genial antes de Gonzalo. ¿Cuál? La Fotoglossi. Era el papá que nos registró a todos nosotros cuando éramos unos niños de un primer añito de vida. Fotoglossi. Ese señor no era de aquí. Ese señor llegó y montó Fotoglossi aquí. Mire el nombre, Fotoglossi. Y montó ese laboratorio de fotografía aquí. Y Envigado pasó por ahí. La competencia era Joto Vélez, pero Fotoglossi era el maestro. Perfecto. Vamos a darle un giro, maestro, porque no podemos avanzar en este podcast sin enunciar a quien habla, ¿no? A Ario Cano, maestro envigadeño, escultor, pintor, restaurador, que ha adelantado gran parte de su obra en Europa, en Estados Unidos, en países de gran reconocimiento al arte, y que hoy, a través de Casa Canos, ve materializado su siembra, un sueño que con su trabajo, su dedicación y su disciplina, hoy lo ve materializado, y que es una casa que se va a dedicar directamente al arte en todas y cada una de sus extensiones. Maestro, ¿nos cuenta por favor sobre Casa de Canos? Casa de Canos nace a raíz de un problema que empiezo a enfrentar. Ajá. Mis pinturas, mis esculturas. ¿Qué va a pasar con esas cosas? Con mi biblioteca, con la música que he usado a través de la historia en mis proyectos y mis procesos, mi relación con los músicos de tantos años, desde Crescencio Salcedo, que en Medellín, mientras yo vendía mis afiches, en la entrada del edificio Seguros Bolívar, al lado mío Crescencio Salcedo vendía sus flauticas de millo, ¿sí? Y éramos muy amigos y aprendía yo mucho de la música de él. Y yo
Ya había trabajado en el Club Campestre, donde me tocaba atender, lavaba platos, pero después me ascendieron a atender las orquestas porque a mí me gustaba la música. Y me ponen a atender los músicos que venían de todos los lugares del mundo a cantar y a tocar en fiestas privadas del Club Campestre. Entonces usted llega al servicio cantando y bailando al lugar donde debía llevarlo, ¿qué? Y me tocaba estar 3, 5 días con cada orquesta, con cada músico. Pedro Vargas, Villo Frometa, Renato Capriles, Pérez Prado, grandes bandas que trajeron aquí, que pasaban por el Club Campestre y inmediatamente terminaban su show de una semana en las fiestas del club y se iban. No se quedaban tocando aquí en ninguna parte porque era música que la gente aquí casi no conocía e intérpretes que la gente casi no conocía, que la gente en ese tiempo vivía Julio Jaramillo, Daniel Santos, ¿sí? No es local, no nada tan internacional, Sí, no tanto rock. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? De todos los países, especialmente la música de mi tierra, mi Colombia y africana. Me encanta la música africana y este es el origen. Entonces, siempre pintando, empiezo a desarrollar desde muy niño la restauración de arte romano, arte francés, otomano, griego, árabe, turco. Entonces empiezo a estudiar mucho, eso me va absorbiendo a un punto que yo ya no iba a ninguna parte por estar estudiando e investigando, y me pasaba en cada proyecto 2 o 3 años. No son proyectos que se hacen en 6 meses ni en 4 días, como pasa normalmente con las cosas. Entonces me tocaba... Por la relevancia histórica que tienen, Sí, ¿no? por la relevancia histórica que tienen, y a la vez meterme en la restauración de obra pictórica. Entonces, aparte de eso, la obra pictórica y la obra escultórica. Entonces, poder desarrollar las técnicas para restaurar bronces, las técnicas para desarrollar restauraciones en mármol Carrara Pietrasanta. Oh. Desarrollar las técnicas para intervenir el arte en restauración y conservación de lo que es el patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Ahí sí ya estamos hablando de patrimonio histórico de la humanidad. Patrimonio histórico de la Ahí humanidad. nos salimos de Envigado. Sí, ya nos fuimos de retornos. Ajá. Entonces está el patrimonio histórico, artístico y cultural de la humanidad. Ajá. Pero me sentía muy feliz de poder haberme metido en ese universo que lo habíamos conocido a través de los libros y del colegio y de la escuela, Ya, pues, sí. y de pronto uno ver que lo estaba interviniendo ese momento históricos y sociales de la humanidad. Que me parecía, yo estaba muy feliz y no me importaba nada más. Ah, pues que eso es mágico, ¿no? Es una magia de poder estar uno montado en un andamio a 120 pies de altura, interviniendo un fresco veronés o bizantino. Sí. Entonces, qué alegría. Surreal, ¿no? Sí, es un momento como se viven unos momentos muy lindos porque uno tiene que meterse en el universo del autor. Entonces uno Y de su época. Sí, exacto. Por ejemplo, hay uno muy particular con el arte bizantino o veronés, que era haber cogido, por ejemplo, meterme en el mundo de un monje, en el universo de Clemente Freyschau, que era el mejor estudiante de la Academia de Arte Veronés en Montecassino, Italia. Y tener que ir allá y a investigar y a saber de dónde vino él. Que cuando lo llaman a hacer los frescos de la iglesia de San Anselmo, le dice el director, ¿sí? Desiderius Lenz, que era el director de la Escuela de Arte Veronés en Montecassino, Ajá. le dice al cura que lo llamó, le mandó un telegrama y le dice, no hombre, el mejor alumno que tengo aquí para pintarte los frescos de esa iglesia está en Sao Paulo, Brasil. Le va a mandar un telegrama para que cuando termine en Brasil suba a Nueva York y pinte los frescos de la... Entonces uno empieza a oír esa historia de dónde viene Clemente Freyschau, que era un monje sueco. Y empieza uno a montarse en ese universo de Suecia, Montecassino, Sao Paulo, Nueva York, y uno estar sentado en el lugar donde se sentó Clemente Freyschau a levantar los bocetos y los planos artísticos para decorar la iglesia con todo un tema veronés. Y que quede tal cual.
como él lo creó. investigar por qué lo hizo ahí, si eso que hay ahí fueron los que él pintó. Vamos a ver. Entonces empiezan los estudios y análisis e investigación. Primero, Y empieza uno a encontrar las malas intervenciones que habían hecho pseudoartistas que van a cumplir el sueño americano y retocan el arte profanando la autenticidad y la originalidad del maestro principal. lo invito a que retomemos Casa Cano. Yo nací siendo lo que yo soy y Dios me dio el privilegio de desarrollar lo que yo nací siendo. Y yo me hice en Envigado. Yo no tuve que ir a ningún lugar del mundo a hacerme. Yo nací en Envigado y mi primer proyecto de restauración lo hice en Caldas, Antioquia. Ahí está todavía. La Casa de la Cultura de Caldas. Fue mi primer proyecto en Colombia de restauración de bienes muebles e inmuebles. El arte es el arte. Bueno, devolvámonos a Casa Canos. A raíz de todo eso, hay un equipo de trabajo que es la doctora Marta Quintero, que es una embajadora de las Naciones Unidas, trabaja conmigo. La doctora Ana Martínez es una italiana que desarrolla un trabajo extraordinario en el taller. Y la doctora Rocío Ruiz, que es como una coordinadora general que la estamos incluyendo en el equipo de trabajo. Y al tener todo eso y la recopilación de todo lo que se ha hecho durante 65 años en el arte. ¿Y qué comprende la Casa Cano? La Casa Cano comprende crear un museo ¿Un museo? con las obras que tengo y que he adquirido de otros autores de otros países. Perfecto. Porque cuando he encontrado artistas que tienen tanta alma en el arte, me ha gustado comprarles sus obras. Entonces, nació la idea de crear Casa Canos e invitar músicos, amigos, maestros, y los he invitado a que hagan talleres. Un maestro del saxofón y que venga y coja jóvenes a enseñarles el saxofón, cómo se interpreta profesionalmente un saxofón y qué es la música. Un sonido universal. Un sonido universal. Casa Cano se funda en New Jersey. Ya tenemos el proyecto en un 60%. Ya hay un inventario completo de todas las obras, todos los reportajes. O sea, que es salas de museo. ¿Qué comprende? ¿Qué comprende como tal? Una de las cosas más importantes, Exposiciones. exposiciones, vamos a tener una sala de arte donde vamos a tener exposiciones de artistas invitados que he conocido a través del mundo. Ajá. Y ya están confirmados de que van a estar en Casa Canos. ¿Artistas de qué tipo? Plásticos, escultores, pintores, acuarelistas, ¿sí? Diseñadores. Me parece que hay unos diseñadores que son geniales en cambiar un contexto y trabajar con las épocas y los momentos históricos que va desarrollando la humanidad, ¿sí? Vamos a invitar, ya hay psicólogos y sociólogos listos a empezar a hacer talleres de sociología y psicología con las personas que quieran asistir. O sea, que es un lugar donde el público tiene la posibilidad de interactuar de distintas formas y con diferentes profesionales y especialidades Correcto, sí. para nutrirse. O sea, es un lugar donde se va a ir a nutrir el alma, la Exacto. psiquis de cosas que necesitamos en todos los momentos. ¿Podríamos pensarlo así? Casa Canos es con ese propósito, tener un lugar donde estén todas mis obras y abrir una sede en Envigado, que es una cosa que me interesa muchísimo, muchísimo, poder abrir Casa Canos en Envigado, abrirla y poder tener mis obras aquí y donar mis obras a Casa Canos y que Envigado tenga mis obras y las de otros autores que van a ser invitados a participar de Casa Canos, ¿sí? Usted ha adelantado conversaciones con otros artistas y ellos han manifestado su intención de donarle también a Envigado y ser partícipe. ¿Usted piensa hacer una réplica de allá de Casa Canos o tiene una idea diferente adaptada a lo que es Envigado? Hay una cosa muy importante. Hace 7 años yo vine aquí invitado por el concejal Bernardo Mora, Ajá. porque yo, preocupado por mi escuela Fernando González, propuse que restauráramos la escuela Fernando González y creáramos el Museo Envigas Fernando González. Sí, señor. Porque Envigado tiene la Casa Fernando González, la Casa Museo,
pero tiene la Débora Arango, también importantísimo. Pero vamos a crear un museo en Vigas porque tenemos el edificio, tenemos una localidad, una locación donde podemos desarrollar ese proyecto a nivel internacional. Y en cada salón de la escuela poder crear la sala Paulo Estrada, una sala Débora Arango, una sala Rojitas, una sala Pacho Rojas, de los artistas de Envigado, y crear la Bienal de Arte en Vigas, ¿sí? Y hacer conciertos en el auditorio que enriquezcan la casa museo, la casa en Vigas, Fernando González. Y a través de todos estos artistas en que he participado con bienales y exposiciones colectivas y que he conocido en mis exposiciones individuales, hay un compromiso del hecho de lograr eso, traer exposiciones individuales de ellos aquí en Envigado y crear una pinacoteca y un patrimonio histórico, pictórico a nivel universal de Envigado, con artistas del mundo. Hay un grupo que están ahí dispuestos a venir a participar en esos eventos en el Museo en Vigas. Y he pedido, ese día esa propuesta en el Consejo fue que me dieran y yo poder restaurar la casa Escuela Fernando González, poder desarrollar el proyecto de esa magnitud y traer conferencistas de todo el mundo a nivel literario, pictórico, artístico, en el cine, en una cantidad de amigos tan bellos que he conocido a través del tiempo que tienen un alma muy parecida. Yo tengo un alma muy parecida a la de ellos, de servir, de crear y desarrollar proyectos en bien de la humanidad, sin esperar nada a cambio. Maestro, y actualmente usted ha tenido la oportunidad de tener acercamientos con la administración, con la Secretaría de Cultura. ¿En qué va el proyecto? ¿Ha avanzado o no ha avanzado? Sí, le voy a contar una cosa. Yo estoy sorprendido con algo y lo voy a decir aquí sin ningún temor. Ajá. Yo tuve la oportunidad de conocer al alcalde de Envigado. Sí, qué bueno, ¿no? Y me quedé impresionado con una cosa. Qué hombre tan culto, qué serenidad de hombre. Y tiene unas intenciones artísticas y culturales con Envigado muy serias. Es que Envigado ya no necesita nada. Envigado lo que necesita es tirarlo arriba con el arte y la cultura. Porque ya lo tiraron arriba con todo lo demás que usted quiera. Ahora falta el arte y la cultura. Porque Envigado tiene mucha representatividad a nivel de la música y el arte como tal. Y es el momento de eso. Perfecto. Y hay que hacer el museo en Vigas. Qué bueno poder que la casa Canos sea en el museo en Vigas. Y se pueden unir las dos cosas, crear el museo en Vigas y la casa Canos dentro del mismo lugar. Bueno, maestro, ya para despedirnos, ¿qué quisiera usted? ¿Cuál querría que fuera su mensaje para despedirse de este podcast? ¿A quién lo quiere dirigir? Que yo simplemente invito a la gente a creer, hombre. Dejen esos divisionismos sociales y políticos tan estúpidos que los han llevado a la muerte, al olvido, al rechazo. La vida simplemente es una y hay que tener dignidad y desarrollarla. Aquí no es aquel ni es aquella, hombre. Somos, todos somos hijos de Dios, hombre. Y a caminar para adelante, hombre. ¿Sí? Sí, maestro. Quisiera despedirme diciéndole a nuestra tribu que hay que reflexionar sobre los cambios y la trayectoria y la travesía que ha hecho Envigado, que en algún momento fue el epicentro de unos momentos históricos que posterior hubo un movimiento de escritores que nos hizo conocer ante el mundo a través de películas como Los Narcos, como Los Asesinos, como Lo Peor de una Sociedad. Hoy, gracias al empeño tanto de las autoridades administrativas, políticas y de la misma ciudadanía en general, mostrando a través de sus talentos, sus ganas y su arte, entre otras cosas, Envigado hoy le puede mostrar al mundo entero que Envigado es otra cosa, que Envigado ha crecido y que hubo un momento que fue parte de nuestra historia, que en ese momento pues fue la representación
a través de esas películas, pero que hoy en absoluto no queda nada de ese momento. Chao, querida comunidad. Listo, nos fuimos. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo